Me desperté con el portazo y voces fuertes abajo. El reloj de la mesita de noche marcaba las 6 de la mañana, demasiado temprano para despertarme voluntariamente, pero demasiado tarde para intentar volver a dormir. Me incorporé lentamente en la cama, arrugando las articulaciones doloridas. La artritis me había estado atormentando más de lo habitual durante los últimos 3 días, pero intentaba disimularlo. «Abuela», dijo una voz sonora desde el primer piso. «¿Estás despierta? Mamá dice que llega tarde y que tienes que llevarnos a la escuela». Suspiré. Claro que Meredith llega tarde. ¿Cuándo no ha llegado tarde mi hija? Y claro que tengo que estar lista para asumir las responsabilidades de mi hija, a pesar de mis dolores en las articulaciones y mi noche de insomnio. Ya voy, cariño, respondí, intentando mantener la voz animada. En el baño me lavé la cara rápidamente mirándome en el espejo, 62 años, arrugas, canas, ojos cansados. Pero por dentro todavía me siento como la misma mujer que una vez soñó con ser fotógrafa, con viajar, con ver el mundo, sueños postergados por una familia, un marido, una hija. Ahora que Howard ha muerto, solo me quedan responsabilidades. Encontré un analgésico en el botiquín, me tomé la pastilla y empecé a vestirme. La ropa del armario era funcional y práctica sin lujos. En casa de Meredith no había espacio para lujos como mi personalidad. La cocina era un caos habitual. Lily, de 10 años, y Joshua, de 8, estaban sentados a la mesa, mirando sus tabletas. El cereal sobrante se movía en la leche. «Buenos días, cariños», dije besándolos a cada uno en la cabeza. «¿Dónde está su mamá?» «En su habitación», murmuró Joshua, sin apartar la vista de la pantalla, gritándole a alguien por teléfono. Asentí, eso también me era familiar. Meredith Bonham, la jefa de marketing de la empresa tecnológica, siempre estaba lidiando con los problemas laborales con un tono de voz agudo. Su energía y presión la ayudaron a ascender profesionalmente, pero en la vida familiar esas cualidades creaban tensión constante. «¿Terminarás tu desayuno?», pregunté sabiendo ya la respuesta. «No quiero», dijeron los niños al unísono. «Entonces preparémonos para la escuela». «¿Dónde están sus mochilas?». Mientras los niños buscaban sus libros de texto y guardaban sus cosas, Meredith entró corriendo en la cocina, alta, esbelta, con el pelo y el maquillaje perfectos y un traje impecable. Guapa como siempre y molesta como siempre. «Mamá, ¿me los llevas? Tengo una reunión en 40 minutos, y esos idiotas de ventas lo han vuelto a confundir todo». «Claro, cariño», asentí. Justo lo que Meredith quería. Ni siquiera me miró, estaba revisando algo en su teléfono. «No me siento bien hoy. Tengo artritis», dejé de hablar cuando vi a mi hija poner los ojos en blanco otra vez. «Mamá, cada día te encuentras con una dolencia nueva, la espalda, el corazón, las articulaciones. ¿No puedes pasar un día sin quejarte?» «No me estoy quejando solo». «Lily y Joshua», me interrumpió Meredith. «Prepárense rápido. La abuela los llevará a la escuela». Tras la muerte de Howard hace 3 años, Meredith me sugirió mudarme con ellos, argumentando que una mujer soltera de mi edad no debería vivir sola. Vendí la casa de mi marido y usé el dinero para la entrada de la casa nueva y más grande de Meredith. Desde entonces vivía en el segundo piso, en una pequeña habitación que Meredith llamaba la habitación de invitados, aunque nunca había otros huéspedes. Mi función pronto se hizo evidente: niñera gratuita, ama de llaves, cocinera y chofer, cualquier cosa menos una madre y abuela digna de respeto. «Meredith, cariño», empecé con dulzura mientras los niños corrían a empacar. Pensé que tal vez podríamos hablar de mi situación. Agradezco tener un techo, pero... No, en serio, mamá. Meredith se apartó del teléfono y me miró con evidente irritación. Tengo una reunión en 35 minutos, ¿y quieres hablar de lo que sientes? No son solo sentimientos.
Estaba pensando que quizá debería conseguirme un trabajo, un lugar propio. Meredith se rió, pero no había alegría en su risa. Un trabajo a tu edad, con tu educación. Mamá, sé realista. ¿Quién te necesita? Ni siquiera tienes una profesión. Las palabras duelen más que la artritis. No terminé la universidad, me casé con Howard en segundo año. He sido ama de casa toda mi vida, criando a Meredith y manteniendo a mi esposo. Mis habilidades no tienen valor en el mercado laboral. Podrías haber estado agradecido, dijo Meredith con brusquedad. Te damos techo, te alimentamos, te vestimos, muchas personas mayores soñarían con eso, y tú solo te quejas de tu salud, y piensas en algún trabajo. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí en silencio y me di la vuelta para que mi hija no viera las lágrimas en mis ojos. Quizás Meredith tenía razón, quizás debería estar agradecida, pero ¿por qué la gratitud debería sentirse como una prisión? El día transcurrió como siempre. Llevé a los niños a la escuela, ignorando el fuerte dolor en las articulaciones. Al regresar, limpié la casa, lavé la ropa, preparé la cena y recogí a los niños de la escuela. Al llegar a casa, los ayudé con sus tareas a pesar del dolor de cabeza que empeoraba. Al caer la tarde me sentía bastante mal. Tenía fiebre alta y me dolía todo el cuerpo. Casi nunca me enfermaba, pero ahora sentía como si tuviera un fuerte resfriado o gripe. Tomé un antipirético y me acosté con la esperanza de estar mejor para cuando Meredith llegara a casa. Pero cuando mi hija llegó a casa alrededor de las 8 de la tarde, yo todavía estaba ardiendo de fiebre. «Mamá». Meredith se asomó a mi habitación. Los niños dicen que has estado actuando raro todo el día. ¿Qué te pasa? Creo que estoy enfermo, dije débilmente. Tengo fiebre y me duele todo el cuerpo. Meredith frunció el ceño y se acercó, pero se detuvo a unos pasos de la cama. Gripe. Su voz sonaba preocupada, pero no por mí. Mamá, tengo una presentación importante en 3 días. No puedo permitirme enfermarme ni los niños tampoco. Tomé mi medicación e intenté tranquilizarla, quizás solo sea. Tienes que irte, dijo Meredith de repente. ¿Qué? No estaba seguro de haber oído bien por el ruido en mis oídos. ¿Salir? Temporalmente hasta que te mejores. No podemos arriesgarnos. Me incorporé lentamente en la cama, intentando comprender las palabras de mi hija. ¿A dónde iré, Meredith? No tengo otro hogar, a un hotel, a casa de una amiga. Meredith parecía molesta, como si la estuviera causando problemas a propósito. No sé, mamá. Pero no puedes quedarte aquí si tienes gripe. Sabes que Joshua es asmático, no puede estar enfermo. No tengo dinero para un hotel, dije en voz baja, y no tengo amigos. Después de mudarme aquí, perdí el contacto con todos. Era cierto. Al vivir en casa de mi hija, fui perdiendo poco a poco todos mis vínculos sociales. Estaba constantemente ocupada con los niños y las tareas del hogar, y Meredith no animaba a sus viejos amigos a visitar su moderna casa. Dios mío, mamá, Meredith se lavó las manos. Siempre drama, siempre lío. Salió de la habitación dando un portazo. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Meredith dejó unos billetes sobre la cama. Toma, $7. Es suficiente para un autobús al centro y una taza de té. Hay un albergue para personas sin hogar en el centro y también aceptan enfermos. Me quedé mirando el dinero aturdida. ¿Me estás echando? ¿Tu madre está enferma? No te pongas tan dramática, me interrumpió Meredith. Es solo temporal, solo un par de días hasta que te mejores. No puedo arriesgar la salud de mis hijos ni mi carrera. Pero soy tu madre, mi voz temblaba de resentimiento y desconfianza. Te crié, te cuidé cuando estabas enferma. Siempre estuve ahí para ti.
No necesito una madre enferma. De repente Meredith gritó: vete. Ya eras una carga, y ahora eres una amenaza para mi familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Sentí que algo dentro de mí se rompía, el último hilo que me unía a mi hija. Yo haré el equipaje, dije en voz baja. Solo lo esencial, añadió Meredith rápidamente, y no toques nada de lo que te compramos. Asentí lentamente. Me levanté, saqué una maleta vieja de debajo y empecé a guardar mis pocas pertenencias, una foto de Howard, 2 libros, algunas prendas que había traído de la vieja casa, una cajita con joyas baratas. Mi vida entera cabía en una maleta vieja. Meredith estaba en la puerta, dando golpecitos con el pie con impaciencia. Date prisa, por favor. Ya pasó la hora de dormir de los niños y estás esparciendo gérmenes por toda la casa. Cerré mi maleta, agarré mi abrigo y caminé lentamente hacia la puerta. En el pasillo vi a Lily y Joshua asomándose desde sus habitaciones con caras de miedo. ¿Se va la abuela?, preguntó Joshua. La abuela estará enferma en otro lugar por un tiempo para que no te contagies, explicó Meredith. Volverá pronto. Era mentira, y vi que los niños se habían dado cuenta. Caminé hacia ellos con la intención de despedirlos con un abrazo, pero Meredith me detuvo con un gesto brusco. No te acerques a ellos, estás enfermo. Me quedé paralizada y asentí lentamente. Los amo, les dije a mis nietos. Estar bien. Nosotros también te amamos, abuela, dijo Lily en voz baja. Meredith me acompañó hasta la puerta principal. No dijo ni una palabra, solo me dio las llaves del coche. Puedes ir al centro en coche y dejar el coche en el aparcamiento del supermercado. Lo recogeré mañana. Tomé las llaves aturdida, todo lo que estaba sucediendo parecía una pesadilla irreal. Salí al porche al fresco aire de la tarde, y la puerta se cerró de golpe. Sentado al volante contemplé la casa en la que había vivido los últimos 3 años, la casa que nunca había sido mi hogar. Arranqué el motor y me incorporé lentamente a la carretera, sin saber a dónde ir ni qué hacer, $7 en el bolsillo, mi vida entera en la maleta y un vacío en el corazón. Parte del capítulo que hace que el ticket quede sin marcar por ahora, no un ticket perdedor. Millville de noche me recibió con una brisa fresca y calles vacías. Había dejado el coche de Meredith en el aparcamiento del supermercado, como me había pedido, y ahora estaba con mi maleta en medio de una ciudad que en 3 años nunca había sentido como mi hogar. Los letreros parpadeaban con luces de neón, y algún que otro transeúnte se apresuraba a sus asuntos, ajeno a la anciana con la maleta destrozada. La temperatura seguía subiendo y sentía calor y frío. Me daba vueltas la cabeza y me temblaban las piernas. Me senté en un banco cerca de la parada del autobús, intentando ordenar mis pensamientos. Tenía $7 en el bolsillo, todo lo que me quedaba de mi antigua vida. $7 para una nueva vida a los 62 años. Por un momento me sorprendí riendo casi en silencio, pero con ganas. La situación me parecía tan ridícula y absurda que solo pude reír. Yo, Fidelia Wampler, quien había hecho todo bien toda mi vida, me encontré en la calle con $7 en el bolsillo. Había criado a mi hija con amor, apoyado a mi esposo, sacrificado mis sueños por mi familia, y este fue el resultado. Deberías haberlo visto, Howard, susurré, mirando al cielo estrellado. Tu princesa me echó como a un perro callejero. Hablaba a menudo con mi difunto esposo. Howard murió de un infarto hace 3 años, dejándome sola. Siempre temía que no pudiera salir adelante sin él. Eres demasiado amable, Fitty, solía decir. La gente se aprovecha de eso. Tenía razón. Howard adoraba a nuestra hija y la había consentido desde pequeña. Meredith era su princesa, siempre dispuesta a todo. Incluso cuando empezó a alejarse de nosotros, absorta en su carrera, él encontraba excusas para sus visitas poco frecuentes y sus breves llamadas.
Está construyendo su vida, Fiti. Es normal, me preguntaba a veces. ¿Qué diría ahora? ¿Habría encontrado también una excusa para el acto? El viento arreció y me abrigué más con el abrigo. Tenía que decidir a dónde ir. El albergue para personas sin hogar que Meredith había mencionado me estremecí al pensarlo. ¿De verdad me había quedado sin hogar a los 62 años? Me levanté y caminé lentamente por la calle iluminada. Las tiendas ya habían cerrado, pero algunos cafés aún brillaban con una luz cálida. En una de ellas vi a algunos clientes. Cafetería Ununice, decía el modesto letrero sobre la entrada. Algo en el lugar me pareció acogedor, y decidí entrar. Al menos hacía calor, y una taza de té caliente podría aliviar el frío. La campanilla sobre la puerta sonó melodiosamente al entrar. Dentro olía a pasteles recién hechos y café, pocas mesas, una barra de bar antigua desgastada pero limpia, sofás. El lugar parecía acogedor como de otra época, la mía. Buenas noches, me saludó la mujer detrás del mostrador. ¿Qué puedo hacer por usted? Era más o menos de mi edad, quizá un poco más joven, con el pelo rojo brillante recogido en un moño informal y ojos marrones y vivaces. Su etiqueta decía Ununice. Una taza de té, por favor, dije, dejando mi maleta junto al taburete alto del mostrador. El más caluroso que has tenido. ¿Qué mal día? Preguntó Ununice, llenando la tetera de agua. Sonreí con tristeza. ¿Podrías decirlo? No preguntó más, lo cual agradecí. Colocó la taza de té humeante frente a mí y centró su atención en los demás clientes. Bebí el té lentamente sintiendo el líquido caliente calentar mi cuerpo congelado. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, ¿qué hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿Tendría alguna posibilidad de empezar de nuevo a mi edad? Dinero, necesitaba dinero. Tenía una pequeña pensión, pero todos mis papeles estaban en casa de Meredith. Tenía ahorros después de que vendieran la casa. La mayor parte del dinero se destinó a la entrada de la casa de mi hija. Las pequeñas cantidades restantes Meredith las guardó para mí, ni siquiera sabía en qué cuenta. ¿Estás bien? La voz de Ununice me sacó de mi ensoñación. No te ves muy bien. Me miré en el espejo detrás del mostrador, rostro pálido, rubor febril en las mejillas, cabello gris despeinado. Sí, no me veía tan mal, solo un poco enfermo, dije intentando sonreír. Me encontré con unas circunstancias inesperadas. Ununice me miró con la maleta a mi lado, y un destello de comprensión brilló en sus ojos. Cierro en media hora, dijo. ¿Quieres algo más? Miré el menú colgado sobre el mostrador. Los precios eran bastante asequibles, pero recordé que solo tenía $7. ¿Cuánto cuesta el té?, pregunté. $2.50. Eso me dejaría con $4.50. ¿Qué podía hacer con tanto dinero? Mi mirada se posó en el pequeño puesto junto a la caja donde vendían billetes de lotería. Howard y yo nunca jugábamos a la lotería, él pensaba que era tirar el dinero. Hay menos posibilidades de ganar que de que te muerda un tiburón en la bañera, le gustaba decir. Pero ahora, ¿qué tenía que perder? ¿Podría darme un billete de lotería?, pregunté señalando la cabina. Claro. Ununice arrancó un billete y me lo puso delante. $2. Le di 7. Todo lo que tenía. Me dio cambio, 250. Exactamente la mitad de mi fortuna se fue para el té y el billete. ¿Juegas a menudo?, preguntó Ununice señalando con la cabeza el billete de lotería que tenía en mis manos. Nunca, respondí con sinceridad. Es la primera vez. Buena suerte entonces, dijo. Dicen que los principiantes tienen suerte. Me guardé el billete en el bolsillo pensando en revisarlo más tarde. Ahora mismo ni siquiera tendría fuerzas para la decepción de perder.
Quizás debería haber mantenido un poco de esperanza para esta noche. Lo revisaré mañana, dije con una leve sonrisa. Ya había recibido mi ración de malas noticias hoy. Ambos nos reímos y de repente me sentí un poco mejor. Bebí un sorbo de té observando a Ununice atender a los últimos clientes y empezar a cerrar la cafetería. Había algo relajante en su forma de moverse, en cómo limpiaba las mesas y colocaba las tazas, tarareando algo. Disculpe mi indiscreción, dijo Ununice volviendo al mostrador, pero ¿tiene a dónde ir? Dudé en responder. Mentir parecía inútil, pero la verdad era demasiado humillante. La verdad es que no, admití finalmente. Tengo una situación complicada. Ununice asintió como si eso lo explicara todo. Eso pensaba. Tengo una habitación arriba, mi hija vivía allí, pero se mudó hace mucho tiempo. Podría ofrecérsela unos días hasta que solucione sus problemas. Me quedé atónita. La extraña mujer me ofrecía refugio sin saber nada de mí. ¿Por qué? Solo podía preguntar. Ununice se encogió de hombros. Porque alguien me ayudó una vez cuando estaba en apuros, y porque me recuerdas a mi madre. No me perdonaría si dejara a una mujer de su edad en la calle así. Sonrió. Además, llevo mucho tiempo buscando una dependienta para el café. Si te parece bien, podemos hablar de una colaboración mutuamente beneficiosa. La oferta parecía poco realista, demasiado buena para ser verdad, pero no tenía otra opción. No sé cómo agradecerte, dije con lágrimas en los ojos. Pero no puedo aceptar tanta generosidad gratis. Puedo ayudar mucho en la cafetería, soy buena cocinera. Hablamos de eso mañana. Ununice me interrumpió suavemente. Ahora mismo necesitas descansar. Parece que estás a punto de desmayarte. Tenía razón, me faltaban las fuerzas, la fiebre empeoraba y el dolor de cabeza se estaba volviendo insoportable. Espera un momento. Cierro la caja y subimos, dijo Ununice. Mientras terminaba, saqué una foto de Howard de mi maleta. Estaba sonriendo con esa sonrisa que siempre me llenaba el corazón. Mira, cariño, susurré. Creo que he tenido la suerte de encontrarme con un ángel. Quizás fuiste tú quien lo envió. ¿Estás lista? Ununice apareció a mi lado con un manojo de llaves. Asentí y guardé la foto en mi maleta. Ununice me ayudó a subir las estrechas escaleras que conducían a la parte trasera de la cafetería. El pequeño apartamento encima del café era sencillo pero acogedor, una sala de estar con un sofá desgastado, una pequeña cocina, 2 dormitorios y un baño. Esta será tu habitación, dijo Ununice abriendo la puerta del dormitorio más pequeño. Dentro había una cama, una cómoda y un pequeño escritorio. El baño está al otro lado del pasillo. Vivo al lado. Ponte cómoda y te prepararé algo para el resfriado. Estaba sola en la habitación, todavía incrédula. Por la mañana, tenía una casa, no la mía, pero un techo. Por la tarde estaba en la calle con $7, y ahora tenía de nuevo un techo y tal vez un trabajo. La vida me deparaba sorpresas que no podía haber anticipado. Saqué mis pocas pertenencias, me puse el camisón y me senté en el borde de la cama. El billete de lotería estaba en la mesa junto a mí, intacto. No me molesté en mirarlo, estaba demasiado cansada para otra decepción. Mañana sería un nuevo día, ¿y quién sabía qué me depararía? Tal vez mi suerte finalmente cambiaría. Ununice regresó con una bandeja que contenía una taza de algún tipo de brebaje de hierbas y un plato de sándwiches. Bébete esto, me entregó la taza. Es la receta de mi abuela, sirve para todo. ¿Pero también existe una receta para un corazón roto?, pregunté tomando la taza. Tiempo, respondió simplemente. Y gente nueva en la vida. Descansa un poco, Fidilia. Mañana será un nuevo día. Salió cerrando la puerta silenciosamente tras ella.
Bebí la poción, que sabía sorprendentemente bien, me comí medio sándwich y me fui a la cama. La fatiga y la enfermedad me estaban pasando factura, y mis ojos se cerraron solos. Antes de dormirme pensé en los $7, me encontré en la calle con 250 para el té y 2 para la lotería. Quedaban 250, tampoco pero quizá suficiente para empezar una nueva vida. También pensé en Ununice, la mujer que había contactado a un desconocido sin hacer demasiadas preguntas. Pocas veces he conocido gente así. Quizás sea señal de que no todo está perdido, de que hay espacio en el mundo para gente como yo, no vieja, pero aún no destrozada por la vida. Tienes toda la razón, es un error narrativo. No puede comprar hasta que reciba el premio. Déjame corregirlo. La mañana me recibió con un silencio inusual. Nadie aporreaba la puerta exigiendo el desayuno. Nadie me gritaba desde la otra habitación para que me preparara más rápido. La pequeña habitación encima de la cafetería de Ununice estaba cálida y silenciosa. Me despertó el aroma a café recién hecho y pasteles que venía de abajo. El reloj de la mesita de noche marcaba las 8 de la mañana. No recordaba la última vez que había dormido tanto. El malestar había remitido, me había bajado la fiebre y, aunque seguía débil, me sentía mucho mejor, la medicación de Ununice había funcionado. Me levanté, me vestí y me acerqué al pequeño espejo sobre la cómoda, rostro pálido, ojos apagados, cabello canoso que no había tenido un buen corte en mucho tiempo. A los 62 años aparentaba 70. Años de preocupación y ansiedad, años de olvidarme de mí mismo y pensar solo en los demás, se reflejaban en cada arruga de mi rostro. Mi mirada se posó en el billete de lotería que estaba en la mesita de noche. Ayer no tuve fuerzas para mirarlo y no creía en ganar. Lo cogí, pensando que tendría que acordarme de tirarlo más tarde. Pero, ¿por qué no echarle un vistazo enseguida? Froté la capa protectora con una moneda que me había sobrado del cambio de ayer. Bajo la capa plateada aparecieron 3 números, 800, 800, 800. 3 números iguales significaban que había ganado, pero ¿qué significaban? $800 estaría bien. Podría alquilar una habitación, comprar ropa barata y esperar un tiempo hasta encontrar trabajo. Bajé las escaleras hacia la cafetería. Ununice ya había abierto, y algunos clientes madrugadores estaban desayunando en las mesas. Al verme sonrió y me saludó. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, gracias. Me acerqué al mostrador. Su medicina hace maravillas. Tengo hambre. Señaló una vitrina de pasteles. Mucho, admití. Pero primero necesito saber algo. Estos números significan que le di un billete de lotería. Ununice lo tomó, lo miró y arqueó las cejas sorprendida. 800, 800, 800. Su mirada pasó del billete a mí. Ganaste. Entiendo. Asentí, pero ¿cuánto? $800. Ununice me miró con extrañeza y luego rió suavemente. No, cariño, no $800. $800.000. Te ganaste la lotería. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Ununice rodeó rápidamente el mostrador y me ayudó a sentarme en la silla más cercana. $800.000, susurré. ¿Estás seguro? Por supuesto. Ununice me entregó un vaso de agua. 3 números idénticos, 800 es el gran premio. Felicidades, ahora eres una mujer rica. No lo podía creer. Parecía irreal, como una fantasía. Ayer me quedé sin hogar con $7 en el bolsillo, hoy tengo $800,000. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, pregunté todavía incrédulo. Primero bebe un poco de agua, dijo Ununice en voz baja. Luego desayuna, y llamaré a mi sobrino. Trabaja en el banco,
te ayudará con todos los trámites. Me quedé atónito con la noticia mientras un Unice me ponía café y un plato de panqueques calientes delante. Los clientes a mi alrededor seguían desayunando, sin saber que un milagro acababa de ocurrir justo a su lado. $800.000 era una suma con la que ni siquiera había soñado, una suma que podría haber cambiado mi vida por completo. ¿Le dijiste a alguien que compraste el billete?, preguntó un Unice sentándose a mi lado. Negué con la cabeza. Solo tú y mi difunto esposo, sonreí débilmente. Se enteró después de que lo compré. Un Unice asintió. Bien. Guardémoslo en secreto por ahora. Noticias como esta corren rápido, y necesitas tiempo para pensarlo. De repente los ricos suelen ser el blanco de estafadores y familiares avariciosos. Al mencionar a mis familiares, pensé involuntariamente en Meredith. ¿Qué diría al enterarse de mis ganancias? ¿Querría recuperar a su madre enferma? La ironía de la situación no se me escapó. Un Unice tenía razón. Necesito mantener la noticia en secreto hasta que decida qué hacer a continuación. Comí mis panqueques, tomé mi café y poco a poco el shock comenzó a pasar, dando paso a la comprensión. $800.000 significaban libertad, independencia, la oportunidad de finalmente vivir para mí. Después del desayuno, un Unice llamó a su sobrino Nas. Él prometió ir a la cafetería después del trabajo. Mientras tanto, un Unice me ofreció ayudarla en la cafetería para distraerme y no pensar en ganar todo el tiempo. Acepté con gusto. Toda mi vida había cocinado para mi familia, y la oportunidad de hacerlo para los demás, recibir gratitud en lugar de constantes recriminaciones, parecía casi tan valiosa como ganar la lotería. Durante el día ayudaba con la repostería, lavaba los platos y socializaba con los visitantes. Un Unice era una maestra paciente y el trabajo resultaba agradable y no demasiado tedioso. Durante mi hora de almuerzo, cuando apenas había clientes en la cafetería, me senté junto a la ventana a observar a los transeúntes y pensé en el futuro. ¿Qué podía hacer con tanto dinero? Las posibilidades parecían infinitas: comprar una casa, no una grande y fría como la de Meredith, sino una acogedora, cálida y llena de vida; viajar, siempre he soñado con conocer Europa, Asia y países exóticos lejanos; dedicarme a la fotografía. Me encantaba la fotografía de joven, pero tras casarme y el nacimiento de Meredith, la afición quedó en suspenso. ¿Qué tal un poco de todo? A mis 62 años, mucha gente ya está haciendo un balance de su vida, pero de repente sentí que la mía recién comenzaba, la segunda mitad con la que había soñado en secreto pero que no me atrevía a esperar. Una oportunidad de vivir estos años para mí, de recuperar el tiempo perdido. Lo primero que debo hacer es cuidar mi salud. Durante demasiado tiempo ignoré las señales de advertencia que mi cuerpo me daba: artritis, problemas de presión arterial, sobrepeso, todas necesitaban atención. Con dinero podría permitirme buenos médicos, medicamentos de calidad, tal vez incluso un sanatorio. Lo segundo era la apariencia. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana: cabello canoso, corte anticuado, ropa sin rostro. Nunca había sido hermosa, pero sí bien arreglada, siempre, hasta que me mudé a casa de Meredith. Poco a poco me convertí en una sombra sin color, una mujer mayor sin personalidad. Era hora de recuperarme. Y por supuesto un lugar donde vivir, una casa o un apartamento propio, donde pueda sentirme como una anfitriona, no como una invitada no deseada, un lugar que sea verdaderamente mío. ¿En qué estás pensando? La voz de un Unice me sacó de mis pensamientos sobre el futuro. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo podía pensar en el futuro sin miedo. Un Unice se sentó a mi lado. ¿Y qué ves en ese futuro? A mí misma, respondí. Tras una pausa añadí: me veo a mí misma, no como la madre de alguien, ni como la abuela de alguien, ni como una carga, ni como una sombra, solo como Fidelia Wampler, una mujer con sus propios deseos, sueños y planes.
Eso suena genial, dijo Ununice, animándome a apretarme la mano. Te lo mereces. A las 4 de la tarde un joven con un traje austero entró en la cafetería. Ununice lo presentó como su sobrino, Nas. Subimos al apartamento que está encima de la cafetería para hablar en privado. Nas resultó ser un profesional astuto. Explicó cómo funcionaban las ganancias, qué documentos se necesitaban y qué impuestos había que pagar. Recibirás unos $560.000 después de impuestos, dijo. Sigue siendo una cantidad enorme de dinero. Te recomiendo que no lo guardes todo en una sola cuenta, una parte se puede invertir en bonos, otra en acciones de empresas fiables y otra para gastos corrientes. Escuché su consejo y asentí, pero solo había un pensamiento en mi cabeza, $560.000, más de $500.000 para una mujer que ayer tenía $7. Sonaba como una fantasía. Necesito los papeles, dije. Los dejaron en casa de mi hija. Puedes conseguir duplicados, respondió Nas. Te ayudaré con eso. Pero primero necesitamos cobrar el billete ganador. Sugiero que lo hagamos mañana por la mañana, en cuanto abra la oficina de lotería. Nos encargaremos de que pase a recogerte a las 9. Él dejó su tarjeta y se fue, y yo me quedé sentada en la sala, todavía sin creer lo que estaba pasando. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ununice trayendo té. No lo sé, admití con sinceridad. Alegría, sorpresa, miedo, un poco de todo. Es tan inesperado. Inesperado pero merecido, sonrió Ununice. A veces el universo hace justicia de las maneras más extrañas. Al anochecer, me sentía lo suficientemente bien como para dar un paseo. Necesitaba aire fresco para reflexionar sobre lo sucedido. Ununice me prestó una chaqueta abrigada y salí a las calles de Millville. La ciudad se veía diferente a la de ayer, o era yo quien la miraba con otros ojos. Ya no era una mujer perdida, enferma y sin futuro. Pronto tendría los medios y la libertad de elegir mi propio camino. Pasé por delante del parque, de los edificios municipales, del centro comercial. Junto a la escalera había una inmobiliaria. Aminoré el paso, mirando las fotos de casas y apartamentos en el escaparate. Algunos eran modestos, otros lujosos, pero todos encarnaban la misma idea, un hogar, un espacio propio. No me atreví a entrar, aún no tenía documentos ni dinero. Pero por primera vez, vi estos anuncios no como una quimera, sino como una posibilidad real. Pronto, muy pronto podría elegir cualquiera de estos lugares y sería mi hogar. Solo mío. Al pasar por un salón de belleza, involuntariamente aminoré el paso. El escaparate mostraba fotos de peinados elegantes para mujeres de diferentes edades. Algo dentro de mí temblaba, el deseo de cambiar, de convertirme en la nueva Fidilia. Aún no tenía dinero para salones de belleza ni un armario nuevo, pero eso cambiaría pronto. Mentalmente marqué este lugar, lo primero que haría tras ganar el premio. En la farmacia al lado del salón, me detuve a mirar la vitrina de medicamentos y vitaminas. Otro punto en mi lista mental, una visita al médico, un chequeo completo, tratamiento para todos los problemas que había ignorado por tanto tiempo. Merezco estar sana y cuidada, incluyéndome a mí misma. Cuando regresé a la cafetería, Ununice estaba ocupada atendiendo a los clientes de la tarde. Subí al apartamento y me senté en el borde de la cama. Había sido un día ajetreado y mis emociones me abrumaban, tantos planes, tantas esperanzas. Saqué la foto de Howard y la puse en la mesita de noche. Dirías que tuve suerte, susurré, mirando la cara familiar. Pero sabes, Howard, creo que me lo merezco. Toda mi vida he hecho lo que tenía que hacer, cuidar de los demás. Ahora me toca cuidarme a mí misma. Se oyó un suave golpe en la puerta y Ununice entró con una bandeja. Te he traído la cena, dijo. Debes estar cansada después de un día así. Gracias, sonreí. Eres muy amable conmigo. De nada,
dijo Unice poniendo la bandeja en la mesa. Por cierto, están hablando de una gran victoria en la ciudad. Las noticias corren rápido en Millville. ¿Saben que soy yo?, pregunté preocupado. No, claro que no, me tranquilizó Unice. Es solo un rumor de que alguien del pueblo se ganó el premio gordo. Pero prepárate, no tardará en enterarse todo el mundo. Tenía razón. En un pueblo pequeño, las noticias corren como la pólvora. Pronto todos sabrían del premio, y Meredith también. ¿Y entonces qué? ¿Vendrá buscando la reconciliación? ¿Querrá recuperar a su madre, que de repente es un recurso valioso?, me pregunté. ¿En qué estás pensando?, preguntó Unice al notar mi preocupación por mi hija. Admití mi preocupación por lo que sucedería cuando se enterara y qué sucedería después. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Unice suavemente. Guardé silencio un buen rato antes de responder. No, dije al fin. No quiero. Demasiado dolor, demasiada humillación. He pasado 62 años viviendo para los demás. Ahora quiero vivir para mí. Unice asintió con comprensión y me dejó solo con la cena y mis pensamientos, que abarcaban el pasado, el presente ahora lleno de posibilidades y el futuro repentinamente en mis manos. A la mañana siguiente Nas me recogió como había prometido. Fuimos a la oficina de lotería, donde presenté el billete ganador. El personal de la lotería confirmó que efectivamente había ganado $800,000. Me explicaron el procedimiento para recibir el dinero, tomaría algunos días, y necesitaba completar muchos documentos y pasar por una verificación de identidad. La noticia del Gran Premio se extendió rápidamente por Millville. Mientras estábamos en la oficina de lotería, llegaron periodistas del periódico local, querían entrevistarme y tomarme una foto para la portada. Dije que sí. No tardaríamos en descubrirlo, la señora Fidelia Wampler gana $800,000 en la lotería, era el titular del artículo que se publicaría pronto. Mi foto, mi nombre, todo estaría allí, y Meredith sin duda lo vería. Después de todos los trámites, Nas me llevó de vuelta a la cafetería de Unice. En el camino me dijo que tardarían unos días más en llegar el dinero, pero que ya había abierto una cuenta bancaria a mi nombre donde se transferirían los fondos. ¿Qué planeas hacer con el dinero?, preguntó. Vivir, respondí simplemente. Vivir finalmente para mí. Unice me esperaba en la cafetería. Parecía preocupada. La noticia corre por toda la ciudad, dijo cuando entré. Todo el mundo habla de tus ganancias, así que Meredith lo sabrá pronto. Suspiré. ¿Estás listo para eso?, preguntó. No lo sé, dije con sinceridad. Pero tengo tiempo para prepararme. El dinero no estará en la cuenta hasta dentro de unos días. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y entró corriendo una joven con un cuaderno en las manos. Señora Wampler. Sonrió tan abiertamente que casi intimidaba. Soy del Millville Daily. ¿Puedo hacerle algunas preguntas para nuestro artículo? Y así comenzó mi nueva vida como una mujer que había ganado la lotería. Tienes razón, cometí errores en la cronología y la lógica del diálogo. Permíteme revisar este capítulo teniendo en cuenta tus comentarios. Solo ha pasado una semana desde que el dinero llegó a mi cuenta, $560,000 después de impuestos, una suma que para mí, una mujer que había pasado su vida contando cada centavo, parecía increíble. Lo primero que hice fue alquilar el apartamento que había visto antes de ganar el dinero. Era luminoso, espacioso, con vistas al parque, en un edificio nuevo cerca del centro de Millville, con muebles y electrodomésticos modernos, grandes ventanales y una sala de estar soleada. Mi apartamento, mi espacio, mi hogar. Me quedé en medio de la sala, con las llaves en la mano, y no podía creer que fuera todo mío. Ahora, nadie me diría qué podía y qué no podía hacer allí. Nadie me trataría como a una invitada indeseada.
Por primera vez en años, me sentí como en casa. El siguiente paso fue actualizar mi armario. Un Unice me ayudó a elegir algunas prendas básicas, jeans, pantalones, blusas, vestidos, nada llamativo ni inapropiado para mi edad, pero no los atuendos monótonos y sin forma que usan muchas mujeres después de los 60, pensando que su momento de ser atractivas ya pasó. Luego vino la visita al salón de belleza. Una joven estilista, después de examinar mis canas y escuchar mis deseos, sugirió no pintar sobre las canas sino hacerme un corte de pelo corto y elegante que resaltara el tono plateado natural. Muchas mujeres pagan mucho dinero por este color, dijo mientras me peinaba. Lo tienes natural. Sería un crimen ocultarlo. Cuando me miré al espejo después de terminar el trabajo, apenas me reconocí, un corte de pelo corto y elegante, maquillaje ligero, ropa nueva. Era una mujer completamente diferente, no una anciana hastiada, sino una dama segura de sí misma, de una edad elegante. Es así que es una transformación, comentó un Unice cuando volví a la cafetería para mostrarle el resultado. Te ves 10 años más joven y $1.000.000 más cara. Me reí, pero en mi corazón sabía que tenía razón. No se trataba del dinero ni de la ropa nueva ni del peinado, se trataba de finalmente sentirme una persona, no un apéndice gratuito en la vida de otra persona. Mi transformación no se limitó a mi apariencia. Me inscribí en una clase de fotografía en la universidad comunitaria local, un pasatiempo con el que había soñado toda mi vida, pero para el que nunca había encontrado tiempo. Compré una buena cámara y ahora salía al parque cerca de mi casa todas las mañanas para capturar la luz matutina jugando en las hojas, los pájaros desayunando en los comederos, la gente corriendo al trabajo. Nas me ayudó a administrar mi dinero sabiamente. Parte del mismo estaba invertido en acciones y bonos seguros, parte estaba en una cuenta de ahorros y el resto podía gastarlo en gastos corrientes y hacer realidad mis sueños. Uno de esos sueños era viajar a Europa. Reservé un tour por Italia que comenzaba en un mes, Roma, Florencia, Venecia. Ciudades que solo había visto en fotos y películas pronto se harían realidad. Compré guías turísticas, descargué aplicaciones en italiano y aprendí palabras y frases nuevas cada noche antes de acostarme. Conocí a gente interesante en el curso de fotografía. La mayoría de los estudiantes eran mucho más jóvenes que yo, pero algunos tenían mi edad. Entre ellos estaba Elliot Winslow, un viudo de 70 años, ex ingeniero que al jubilarse, decidió dedicarse a la creación. Elliot era inteligente e ingenioso y sorprendentemente muy reflexivo. Después de unas cuantas clases, me invitó a tomar un café. Nos sentamos en la cafetería durante 3 horas, hablando de todo, fotografía, viajes, libros, la vida. Fue la primera conversación que tuve en años en la que me sentí más como un igual que como un simple asistente. ¿Sabes, Fidilia?, dijo Elliot mientras me acompañaba a casa después de nuestro segundo encuentro, hacía mucho que no conocía a una mujer tan interesante como tú. Me sonrojé, tenía 62 años y me sonrojaba como una colegiala. Fue tan inesperado y tan placentero. A quien le había hablado de Elliot solo le guiñó un ojo y dijo, mira, la vida apenas comienza. Y era cierto. Cada día traía algo nuevo, nuevos conocimientos en cursos de fotografía, nuevas amistades, nuevas experiencias. Sentí como si despertara de un largo sueño y apenas ahora comenzaba a vivir de verdad. Pero había una sombra que ensombrecía mi nueva vida, los pensamientos sobre Meredith. La noticia de mi premio salió en la portada del periódico local, y sabía que mi hija la vería. Esperaba su llamada o visita todos los días, y la incertidumbre aumentaba cada día. La llamada llegó 3 días después de la publicación del artículo. Acababa de regresar de una clase de fotografía y estaba revisando algunas imágenes nuevas cuando sonó el teléfono. Al ver el nombre de mi hija en la pantalla, se me encogió el corazón. Hola, dije intentando mantener la voz tranquila. Mamá, la voz de Meredith era inusualmente suave. ¿Eres tú? Sí, Meredith. Soy yo,
dije sentándome en la silla. Mamá, leí sobre tus ganancias. ¿Es cierto? ¿De verdad ganaste 800.000? Directo al grano sin saludos ni ¿cómo estás? Típico de Meredith. Sí, es cierto, confirmé. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces Meredith volvió a hablar, con una voz aún más dulce. Mamá, qué alegría. Me alegro mucho por ti. Estábamos todos muy preocupados cuando te fuiste. Cuando me echaste, corregí con dulzura. Llamemos a las cosas por su nombre, Meredith. Hubo otra pausa. Casi podía ver a mi hija buscando las palabras adecuadas. Mamá, no fui yo misma esa noche, estrés en el trabajo, problemas con los niños. No debí haber hecho eso. Me da mucha vergüenza. Su voz sonaba genuinamente arrepentida, y antes lo habría creído. Antes habría agradecido cualquier muestra de atención de su parte, cualquier oportunidad de volver con la familia. Pero ahora, después de todo lo sucedido, veo la situación muy diferente. Meredith, agradezco tus disculpas, dije, pero han pasado casi 2 semanas. No has intentado encontrarme, no me has llamado, no me has preguntado si estoy viva, si tengo techo, si tengo comida. Pensé que volverías en un par de días. Su voz se volvió excusada. Cuando no regresaste quise llamarte, pero no supe cómo compensarte. Y ahora sí, mamá. Por favor, su voz se volvió suplicante. Nos vemos, hablemos. Los niños te extrañan, no paran de preguntar cuándo vuelve la abuela. Cerré los ojos. Lily y Joshua. Pase lo que pase, los extrañaba. No tenían la culpa de lo que hizo su madre. De acuerdo, dije. Quedamos, pero no en tu casa, claro. Meredith asintió rápidamente. ¿Dónde estarías cómoda? Nombré la cafetería de Ununice, un territorio neutral donde me sentí cómoda. Mañana a las 3, sugirió Meredith. Recogeré a los niños del colegio y nos vamos. De acuerdo, dije. Nos vemos mañana. Colgué y me quedé mirando por la ventana un buen rato. La llamada de Meredith no fue inesperada, pero reabrió viejas heridas. Una parte de mí seguía amando a mi hija a pesar de todo lo sucedido, la otra temía nuevas decepciones. Pero ahora era más fuerte. Tenía mi propia vida, mis propios intereses, mi propio hogar. Ya no dependía de Meredith ni económica ni emocionalmente. Al día siguiente llegué a la cafetería de Ununice media hora antes de la hora acordada. Ununice, que sabía de mi cita, me sonrió para animarme. ¿Cómo te sientes?, me preguntó colocando una taza de mi té de hierbas favorito frente a mí. Qué raro, admití. No sé qué esperar de esta reunión. Recuerda que ahora estás en una posición ventajosa, dijo Ununice. Tienes una opción, puedes aceptarlos de vuelta en tu vida o no. Es tu decisión. Asentí agradecido. Ununice tenía razón, las cosas eran diferentes ahora. Exactamente a las 3, se abrió la puerta de la cafetería y entraron Meredith y los niños. Estaba tan impecable como siempre, cabello perfecto, traje elegante, maquillaje, pero había algo nuevo en su rostro, incertidumbre, casi miedo. Miró a su alrededor, buscándome con la mirada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi que abría los ojos de par en par. No me reconoció de inmediato, había cambiado tanto con los días, el nuevo corte de pelo, la ropa nueva, la nueva confianza en mí misma. Me convertía en una persona completamente diferente. Mamá, dijo vacilante mientras se acercaba a mi mesa. Hola, Meredith, sonreí y me volví hacia los niños. Hola, mis queridos. Lily corrió hacia mí, y me abrazó. Te ves genial. Joshua, más reservado, simplemente sonrió y dijo, hola, abuela. Te extrañábamos. Yo también los extrañé, pequeños.
Los abracé a ambos, sintiendo un nudo en la garganta. Meredith estaba cerca, observando nuestro reencuentro con una expresión de incertidumbre. Finalmente ella también se sentó a la mesa. «Estás preciosa, mamá», dijo con una sonrisa falsa. «Otra persona». «Me siento diferente», respondí con sinceridad. «Muchas cosas han cambiado últimamente». Eunice vino a nuestra mesa para tomarnos nota. Meredith pidió café para ella y batidos para los niños. Cuando Eunice se alejó hubo una pausa incómoda, así que Meredith empezó a juguetear con su servilleta. ¿Te quedas en casa de tu amiga ahora? No, negué con la cabeza. He alquilado un apartamento cerca de aquí. Es un sitio muy bonito. Oh, dijo Meredith sorprendida. Creí que esperábamos que volvieras a casa. ¿Esto es todo, el motivo de la visita? Meredith, te lo pregunto directamente, ¿por qué querría volver? Claro que sí, intentó fingir sorpresa. Somos familia. Nos pertenecemos el uno al otro. Los niños te extrañan y francamente yo también. La casa no es lo mismo sin ti. Interesante, dije con un sorbo de té. Hace 2 semanas era una carga y una amenaza para tu familia. ¿Qué ha cambiado? Meredith se puso pálida, no esperaba que fuera tan directo. Mamá, me disculpé. No estaba yo misma, estrés, cansancio, ya sabes lo estresante que es mi trabajo. Lo sé, asentí. También sé que la gente tiende a mostrar su verdadera cara no cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. Esa noche dijiste lo que realmente pensabas. Eso no es cierto, dijo Meredith alzando la voz y luego volvió a mirar a los niños, que observaban nuestra conversación con curiosidad. Niños, ¿por qué no van a coger algo rico de la ventana? Cuando los niños se fueron, ella se inclinó hacia mí y habló más suavemente. Mamá, siento mucho lo de esa noche. Fue terrible, lo admito, pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. La familia tiene que estar unida. ¿Qué pasa con mi salud?, pregunté. ¿Ya no temes que contagie a los niños? Te ves perfectamente sana, dijo Meredith. Además podemos contratar a un buen médico si necesitamos comprar medicinas. Titubeó, dándose cuenta de que había dicho demasiado, pero ya era demasiado tarde, todo estaba tomando forma. Ah, ya está, sonreí. Ahora que tengo dinero, ya no soy una carga, ¿verdad? Ahora puedo cuidar de mi salud y volver con mi familia. Mamá, lo has entendido todo mal, intentó corregir Meredith. No se trata del dinero, se trata de que seamos una familia. Tenemos que mantenernos unidos, apoyarnos mutuamente como tú me apoyaste cuando estuve enferma. Pregunté en voz baja, ¿cómo me echaste a la calle con $7 en el bolsillo? Ya te pedí disculpas. Meredith parecía molesta. ¿Qué quieres? ¿Quieres que me arrastre de rodillas? Sí. Cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo. Ven a casa. Te conseguiremos una habitación para ti sola y todo lo que necesites. Miré a mi hija y la entendí a la perfección. No se avergonzaba de lo que había hecho, se avergonzaba de haber perdido semejante fortuna. Recordé nuestra última pelea, sus palabras, no necesito una madre enferma. Habían sido dichas con toda sinceridad, y ahora veía a una actriz representando una obra. Los niños volvieron a la mesa con pasteles y la conversación tuvo que interrumpirse. Pasé la siguiente hora con mis nietos preguntándoles sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre qué estaban haciendo estos días. Hablaban animadamente interrumpiéndose, y me sorprendí pensando que los extrañaba mucho. Cuando llegó el momento de partir, Meredith volvió a hablar sobre mi regreso. Piénsalo, madre. Los niños serán muy felices y estarás mejor con tu familia que sola. No estoy sola, Meredith, dije en voz baja.
He hecho amigos, me he apuntado a clases de fotografía, estoy planeando un viaje a Italia. Ahora tengo mi propia vida. La cara de mi hija se estiró por la sorpresa. Un viaje. Un curso. Mamá, a tu edad necesitas paz, cariño. Tengo 62 años, no 92, sonreí. Y me siento genial, sobre todo ahora que puedo hacer lo que siempre he querido. ¿Y nosotros qué? Preguntó Meredith con frustración. ¿Y la familia? Siempre me alegrará ver a los niños, dije. Pueden venir a visitarme. Podemos pasear juntos, ir al cine, al parque. Pero no pienso volver a tu casa. Meredith, ¿nunca? ¿Es por el dinero?, preguntó entrecerrando los ojos. Ahora eres rico y no quieres compartirlo con tu familia, ese es el verdadero motivo de tu visita. Sentí que la última de mis dudas se disipaba. No, Meredith, respondí con calma. No se trata de dinero. Se trata de dignidad, de autoestima, porque finalmente me di cuenta de que merezco algo mejor que ser usada y descartada cuando me volví inoportuna. Me volví hacia mis nietos. Vengan a visitarme cuando quieran, queridos. Siempre me alegrará verlos. Dejé el dinero del pedido en la mesa, besé a los niños y salí de la cafetería, sintiendo la mirada asombrada de mi hija en mi rostro. Esa noche Elliot me llamó. Quedamos en cenar juntos en un pequeño restaurante cerca de mi casa. Durante la cena, le conté sobre mi encuentro con mi hija. Hiciste lo correcto, dijo poniendo su mano sobre la mía. No puedes dejar que otros definan tu valor, ni siquiera si son tu familia. Miré mi vaso pensativamente. Te habría perdonado antes. Habría aceptado volver porque no creía merecer nada mejor, que debía agradecer cada migaja de atención. Y ahora sé que merezco respeto, amor, mi propio espacio. Merezco vivir mi vida como quiero vivirla, no como les conviene a los demás. Elliot sonrió. Así que el verdadero premio no es la lotería, sino encontrarte a ti mismo. Así es, le devolví la sonrisa, aunque el dinero ayudó, por supuesto. Ambos nos reímos y sentí que la pesadez de la reunión de hoy se disipaba poco a poco. Había tanto que esperar, cursos de fotografía, un viaje a Italia, nuevos amigos, tal vez incluso una nueva relación. Pasó una semana después de la reunión en la cafetería. Meredith me llamaba todos los días, insistiéndome en que volviera a casa, pero me mantuve firme. Finalmente me pidió una última reunión, según sus propias palabras. Acepté pensando que sería una buena oportunidad para aclarar las cosas. Quedamos en vernos en mi nuevo apartamento. Niños, solo nosotros dos como adultos capaces de tener una conversación franca. Meredith llegó justo a tiempo. Abrí la puerta y la vi perfectamente vestida, con un maquillaje impecable, pero con algo nuevo en la mirada, ya no había remordimiento sino cálculo. Pase, dije, dejándola entrar al apartamento. Meredith miró a su alrededor, observando su entorno. Pude ver cómo su rostro cambiaba al notar los muebles nuevos, los electrodomésticos caros y los accesorios elegantes. Te estás adaptando muy bien, dijo ella, con la envidia bien escondida en su voz. Gracias, respondí señalando el sofá. Siéntate. Un té. Un café. Nada, gracias. Meredith se sentó y dejó su bolso a su lado. No tardo mucho. Solo quería hablar contigo de nuevo sobre nuestra situación. Me senté frente a ella en la silla, lista para escuchar más persuasión y manipulación. Mamá, he estado pensando mucho, empezó Meredith, en nosotros, en esa noche, en lo que pasó. Y me di cuenta de que me equivoqué. Todos cometemos errores a veces, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, pero no todos los errores se pueden deshacer. Pero los nuestros sí. Se inclinó hacia adelante mirándome a los ojos. Somos familia, de sangre. Eso es más importante que cualquier otra cosa.
Yo también lo pensaba, dije, pero esa noche cambiaron muchas cosas. Dije que lo sentía, había irritación en su voz. ¿Cuántas veces tengo que disculparme? No se trata de disculparme, Meredith, negué con la cabeza. Se trata de que finalmente vea la verdad. ¿Qué verdad? Ella frunció el ceño. La verdad sobre lo que he sido para ti todos estos años, dije con calma. Una niñera gratis, una cocinera, una sirvienta, no una madre ni una abuela, sino una sirvienta. Eso no es cierto, dijo Meredith indignada. Siempre nos has apoyado, siempre has sido muy servicial. Terminé por ella, mientras fui útil, me toleraron. En cuanto enfermé y me convertí en una carga, me desecharon como si fuera algo inútil. Meredith abrió la boca para protestar, pero levanté la mano para detenerla. Déjame terminar. Llevo mucho tiempo pensando en esto y necesito hablar. Ella asintió de mala gana, recostándose contra el sofá. ¿Sabes de qué me he dado cuenta estas semanas? Continué. Que he vivido toda mi vida para los demás, primero para mis padres, luego para Howard, luego para ti, luego para tus hijos. Siempre estuve en un segundo plano. Mis deseos y necesidades nunca fueron una prioridad, y lo acepté creyendo que así debía ser. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Pero cuando me echaste ocurrió algo extraño. Por primera vez en años, estaba sola, sin compromisos, sin necesidad de complacer a nadie. ¿Y sabes qué? Fue aterrador, pero también liberador. Mamá, la interrumpí con suavidad pero firmeza. Aún no he terminado. Y entonces ocurrió este extraño milagro con el billete de lotería. Al principio pensé que era solo dinero, solo suerte. Pero ahora me doy cuenta de que fue una oportunidad de empezar a vivir para mí. Meredith guardó silencio con el rostro cada vez más tenso. Y decidí arriesgarme. Seguí adelante a los 62, para empezar a vivir la vida que quería, viajar, hacer fotografía, pasar tiempo con gente que me apreciara por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Y no hay espacio para la familia en esta nueva vida. Meredith preguntó fríamente, ¿no hay lugar en esta nueva vida para la familia? No hay lugar en esta nueva vida para quienes me consideran algo para usar y tirar, respondí. Para quienes no me aman a mí, sino a mi utilidad o a mi dinero. Meredith se levantó del sofá de un salto con el rostro desencajado por la ira. ¿Es eso? ¿Crees que vine por dinero, verdad? Pregunté con calma, sin moverme del asiento. Eres insoportable, exclamó. Estoy intentando tener una relación, y me acusas de egoísta. Meredith, dije con voz tranquila pero firme, seamos sinceras al menos por ahora. Si no me hubiera tocado la lotería, no me habrías buscado. Seguiría siendo la madre enferma que no quieres. Ella permaneció en silencio con los labios apretados en una fina línea. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Quieres honestidad? Tómala. Sí, necesitamos el dinero. James tiene problemas económicos y estamos hasta las cejas de deudas. Esperaba que nos ayudaras porque somos familia, pero parece que has decidido hacerte la vieja herida. No estoy jugando, Meredith, dije. Es que por fin estoy viendo la verdad. Y la verdad es que no me necesitas como madre, necesitas mi dinero. ¿Qué hay de malo en eso? Ella agitó las manos. Es natural, los padres ayudan a sus hijos siempre en todas partes. Es una ley de la naturaleza. Los padres que ayudan a sus hijos son quienes los respetan, los quieren y los cuidan, respondí. No quienes los echan a la calle con $7 en el bolsillo. Ya me disculpé por eso. Gritó Meredith. ¿Cuántas veces tengo que disculparme? No se trata de disculparte, negué con la cabeza. La cuestión es que ya no creo en tu sinceridad. ¿Entonces no nos darás el dinero?, preguntó sin rodeos. No, Meredith, respondí con firmeza. No te daré dinero, ni ahora ni después.
No necesitabas a tu madre enferma, así que no necesitarás mi dinero. El rostro de Meredith se contorsionó de rabia. «Te arrepentirás de esto», susurró. «Te juro que te arrepentirás. Nunca volverás a ver a tus nietos». «Está bien», dije con el corazón encogido al pensar en Lily y Joshua. «Pero piensa en lo que les dirás, que la abuela no les dio el dinero, así que ya no es digna de su amor. Ni se te ocurra decirme cómo criar a mis hijos». Meredith agarró su bolso y se dirigió a la puerta. «Ya no existes para mí. Estás muerto para nuestra familia. Adiós». «Meredith», dije en voz baja mientras ella estaba en la puerta, «que he amado toda mi vida y te amaré pase lo que pase, pero no dejaré que tú ni nadie más use ese amor en mí contra otra vez». Cerró la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Me quedé solo en el silencio del apartamento, sintiendo una extraña mezcla de amargura y alivio. Fue como si el gran peso que había cargado toda mi vida finalmente se hubiera desprendido de mis hombros. Me acerqué a la ventana y miré detenidamente hacia afuera, donde Meredith subía a su coche. Tenía el rostro desencajado por la ira, cerró la puerta de golpe y salió a toda velocidad, casi chocando con un coche cercano. Vi su auto desaparecer en la distancia y me di cuenta de que ese capítulo de mi vida estaba cerrado para siempre. Esa noche llamé a Elliot y le conté lo sucedido. Me escuchó sin interrumpirme y luego me dijo: «Hiciste lo correcto. A veces la decisión más difícil es la única correcta». Al día siguiente Elliot y yo fuimos a ver la casa que había visto una semana antes. Era una cabaña pequeña pero acogedora junto al lago, a 20 minutos de Millville. El lugar era pintoresco, tranquilo y perfecto para una nueva vida. «¿Te gusta?», preguntó Elliot mientras estábamos en la orilla, mirando las tranquilas aguas. «Me encanta», sonreí. Siempre quise vivir junto al agua. Howard siempre pensó que era poco práctico, y luego fue demasiado tarde. «Aún estás a tiempo», me tomó la mano. «Ahora tienes la oportunidad de cumplir todos tus sueños». Cerré el trato para comprar la casa ese mismo día. Me llevó un tiempo, pero 3 semanas después, me estaba mudando a mi nuevo hogar. Elliot me ayudó con la mudanza y Eunice organizó una pequeña fiesta de inauguración para unos amigos cercanos. «Por primera vez en mi vida, tengo mi propia casa», dije mientras nos sentábamos en la terraza con copas de champán. «No la de mis padres, ni la de mis maridos, ni la de mis hijas, la mía. Por un nuevo hogar y una nueva vida». Elliot levantó su copa, todos secundaron el brindis, y sentí una cálida oleada de gratitud. Tenía amigos, tenía un hombre que parecía quererme de verdad, tenía la casa que siempre había soñado. Una semana después de mudarme fui al refugio de animales local. Toda mi vida había querido tener un perro, pero Howard se oponía, y en casa de Meredith era imposible. Ahora era libre de decidir por mí misma. En el refugio la vi enseguida, una Golden Retriever de ojos tristes. La trabajadora del refugio me dijo que se llamaba Daisy. Tenía 7 años y estaba aquí después de que falleciera su dueña. Nadie quería adoptar un perro viejo, todos preferían los cachorros. «Tú y yo nos parecemos, Daisy», dije acariciándole la cabeza. «Ambas empezamos nuestras vidas de cero desde pequeñas». Daisy me miró con tanta comprensión que no hubo duda de que vendría a casa conmigo. La perra se acostumbró rápidamente al nuevo lugar y se convirtió en parte integral de mi vida. Ella y yo caminábamos por la orilla del lago todas las mañanas, y yo fotografiaba amaneceres, reflejos en el agua y pájaros volando sobre el lago. Mi pasión por la fotografía, que había abandonado tras casarme, reavivó. Me matriculé en un curso avanzado de fotografía en una universidad local, donde conocí a otros entusiastas de este arte. Su edad abarcaba desde estudiantes hasta jubilados. Solíamos organizar sesiones de fotos conjuntas, salir a la naturaleza y hablar de técnicas y métodos. Por primera vez en mi vida, tuve un círculo social basado en intereses comunes, en lugar de compromisos familiares.
Elliot se quedaba a menudo conmigo y 2 meses después de mudarme, se ofreció a mudarse también con sus pertenencias. Ambos somos demasiado mayores para cortejar y salir con alguien, dijo, y creo que ambos sabemos que queremos estar juntos. Acepté. A los 62 años, no tenía sentido posponer la felicidad, cada día era demasiado valioso. Nuestra relación con Elliot no se parecía en nada a mi matrimonio con Howard, sin roles estrictos, sin sumisión, sin sacrificios. Éramos compañeros iguales, respetando el espacio y los intereses del otro. Elliot apoyó mi afición por la fotografía, y disfruté escuchándolo hablar sobre los libros que estaba escribiendo después de jubilarse. Cumplió su sueño de escribir novelas históricas. En octubre, mientras los arces alrededor del lago se teñían de rojo y dorado, Elliot y yo emprendimos un viaje a Italia de 2 semanas, largamente planeado. Paseamos por las calles de Roma, nos maravillamos con el arte de Florencia y navegamos en góndola por los canales de Venecia. Tomé fotos de todo lo que vi, y cada noche las mirábamos, recordando las experiencias del día. Nunca pensé que empezaría a viajar a mi edad, le dije a Elliot mientras estábamos sentados en un pequeño restaurante de la Toscana, mirando la puesta de sol sobre los viñedos. Nunca pensé que conocería a una mujer de mi edad que cambiaría mi vida, dijo, levantando su copa de vino. Brindemos por nosotros y por nuestra nueva vida. Después de Italia, planeamos un viaje a Francia la primavera siguiente y luego quizás a Grecia o España. El mundo se volvió de repente tan grande y accesible, y quería ver todo lo posible. Nunca supe de Meredith. A veces extrañaba a mis nietos e incluso intentaba llamarlos, pero su teléfono siempre estaba fuera de servicio y no contestaba mis mensajes. Esperaba que algún día, cuando los niños fueran mayores, decidieran reconectar con su abuela. Mientras tanto intentaba no pensar en las cosas que no podía cambiar. Un día, mientras paseaba con Daisy por Millville, me encontré con la vecina de Meredith, la señora Patterson. Me contó que Meredith estaba en serios problemas, su esposo, James, había perdido su trabajo y tuvieron que vender la casa y mudarse a un pequeño apartamento en las afueras del pueblo. Dicen que invirtió todos sus ahorros en una empresa y lo perdió todo, compartió la señora Patterson, y su hija ahora trabaja doble turno para mantener a su familia. Sentí un profundo arrepentimiento. A pesar de todo lo sucedido, Meredith seguía siendo mi hija y no quería hacerle daño. Pero también comprendí que cualquier intento que hiciera por ayudarla sería visto como un triunfo, como la confirmación de que por fin había conseguido lo que quería, mi dinero. Por favor, dígale que si los niños quieren visitar a su abuela, siempre serán bienvenidos, le dije a la señora Patterson. Prometió decírselo, aunque dudaba que Meredith aceptara la invitación. La vida continuó. Mi primera exposición individual de fotografía en una galería local fue un éxito inesperado. Se vendieron varias piezas, y el dueño de una tienda de arte en un pueblo vecino me ofreció una colaboración permanente. Te estás convirtiendo en una celebridad, bromeó Elliot mientras ayudaba a colgar las fotos para la segunda exposición. A los 62 años, empezar una carrera como fotógrafo es nuevo, respondí con una sonrisa, pero la verdad es que me sentía orgulloso de mis logros. Por primera vez en mi vida, hacía algo no por los demás, sino por mí mismo, y mi talento era reconocido. En mi 63º cumpleaños, Elliot me sorprendió invitando a todos mis nuevos amigos a nuestra casa del lago, Unice y su esposo, vecinos, compañeros fotógrafos, e incluso Nas y su familia. La casa se llenó de risas, conversaciones y música. Elliot levantó su copa mientras todos se reunían alrededor de la mesa, por la mujer que demostró que la vida puede comenzar a cualquier edad, por la mujer que me enseñó a amar de nuevo, por la mujer que nunca se rinde. Todos alzaron sus copas y miré a estas personas que se habían convertido en parte de mi vida durante el último año y me sentí inundada de gratitud. Hace un año, era una mujer solitaria e innecesaria que vivía en casa de alguien. Hoy soy dueña de mi propio destino, rodeada de personas amorosas con planes y sueños para el futuro.
Cuando los invitados se marcharon, Elliot y yo nos sentamos en la terraza, contemplando las estrellas reflejadas en la tranquila superficie del lago. Daisy dormitaba a nuestros pies, suspirando de vez en cuando.